Saludos cordiales estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda parte de la tutoría número 3 de Matemática para noveno grado. En este video abordaremos rápidamente lo que corresponde a lo que son figuras congruentes y figuras semejantes. Les saluda Carlos Aguirre. En primera instancia abordaremos lo que corresponde a la congruencia de figuras. Como vemos en las imágenes tenemos varios patrones que se repiten en este caso. Dos triángulos, dos rectángulos y unas figuras irregulares. Los conceptos de congruencia y semejanza, aunque parezcan que representan lo mismo, en matemática hacen referencia a comparaciones diferentes. En primer lugar, si nos damos cuenta, este conjunto de imágenes, estas parejas, corresponden a imágenes congruentes. ¿Y cuando en matemática hacemos referencia a que dos figuras son congruentes? Específicamente, cuando tienen en primer lugar la misma forma y también su tamaño, sin importar la posición en la que se encuentren esas figuras. La congruencia se puede establecer entre figuras, lados o ángulos y se representa con el símbolo de congruencia, que es un igual con un gráfico de la ñ. En estos casos, este par de figuras, este par de triángulos corresponden a dos triángulos congruentes porque tienen exactamente la misma forma, están incluso en la misma posición. Si tomáramos una regla y midiéramos tanto lo que corresponde a la medida de sus lados, es decir, bases y lados superiores, así como la medida de sus ángulos internos, nos vamos a dar cuenta que tienen exactamente la misma medida. Al hablar de congruencia estamos hablando de la misma medida, no importa que la posición no sea la misma, como en este caso tenemos aquí el rectángulo y el rectángulo vertical, o estas dos figuras que también son congruentes. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determinar si las figuras son congruentes o no. Habíamos mencionado que para que sean congruentes tienen que tener exactamente la misma medida, aunque obviamente su posición puede variar. Si nos damos cuenta aquí, aparentemente tenemos en este rectángulo una medida de 6 centímetros como alto y 10 centímetros de base. En cambio, en este paralelogramo tenemos la misma medida en nuestros lados, es decir, 6 centímetros y 10 centímetros de su base. Sin embargo, nos damos rápidamente cuenta que no es la misma forma. A pesar de que tienen las mismas dimensiones, eso no garantiza que sea exactamente una figura congruente entre las dos. Por lo tanto, estas dos figuras de aquí no son congruentes, no tienen la misma forma a pesar de que sus medidas son similares. En la semejanza de figuras, en cambio, varía otro criterio, otra consideración. Si nos damos cuenta aquí, en estas imágenes, todos los triángulos que vemos dibujados están representados con sus ángulos internos de diferentes colores. Asimismo, el tamaño de los triángulos es diferente, algunos pequeños, otros medianos y unos más grandes. Sin embargo, todos tienen exactamente una característica que en este caso corresponde a su semejanza. ¿Qué son las figuras semejantes en cambio? Son aquellas donde sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, los ángulos internos de las figuritas de estos triángulos tienen exactamente la misma medida. Este ángulo rosado de aquí mide lo mismo que el ángulo rosado de acá y lo mismo que el ángulo rosado de este triángulo más pequeño, y asimismo con cada uno de los ángulos internos de colores que tenemos diferenciados en esta figurita. Pero adicional a ello, como habíamos mencionado, en la semejanza no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño, como damos cuenta aquí, sino que sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa esto de proporcional? Que la razón que hay entre uno de esos lados de este triángulo, por ejemplo este triángulo de aquí, con este triángulo de aquí y con este triángulo de acá, es exactamente la misma. Esa razón de proporcionalidad, en términos sencillos, lo que me hace es indicar el rango o la apariencia o el nivel de semejanza que hay de esta figura hacia otra. El cociente entre los lados correspondientes se llama razón de semejanza o también escala. Se designa por la letra K. En las figuras de la derecha todos los ángulos son congruentes, mientras que la razón de semejanza se calcula dividiendo la medida de los lados correspondientes entre sí, cuyo valor siempre es el mismo. Ya vamos a ver en este ejemplo de aquí. La semejanza se representa con el símbolo de un rabito de la ñ, nada más, sin el igual como habíamos visto con la congruencia.
Veamos este ejemplo de aquí. Nos damos cuenta, son dos figuras semejantes, no tienen el mismo tamaño, pero si nos fijamos en sus ángulos internos, tenemos un ángulo de 90, es decir, un ángulo recto aquí, y acá también tenemos un ángulo recto. En la parte inferior tenemos otro ángulo recto, en la parte derecha un ángulo de 45 grados y en la parte superior un ángulo obtuso de 135 grados. El primer criterio para establecer la semejanza entre dos figuras es que sus ángulos internos sean congruentes, es decir, es la misma medida en los ángulos. Pero nos damos cuenta rápidamente que la medida de sus lados no es la misma. Nos damos cuenta, aquí tenemos 8 y acá 16. Acá en el lado izquierdo tenemos 3 centímetros y acá en cambio 6 centímetros. En la parte superior 5 centímetros y en la parte superior 10 centímetros. Y en la parte derecha 8,48 y 4,24. Rápidamente podemos fijarnos que aunque estas medidas de estos lados son diferentes a las medidas que tenemos acá, pero hay una razón de proporcionalidad. En este caso, la figurita más pequeña corresponde a la mitad de la figurita más grande. ¿Por qué? Porque puedo calcular rápidamente la razón de proporcionalidad o la razón de semejanza. ¿Y cómo lo hacemos? Dividiendo los lados correspondientes. Este lado, por ejemplo, que mide 5 centímetros, lo divido para este lado de acá que corresponde a esta figurita en la grande. Por lo tanto, 5 dividido para 10 es 0,5. Lo mismo como tenemos aquí en la parte izquierda, 3 centímetros acá y 6 centímetros acá, es decir, 3 sobre 6 que equivale a 0,5 también. La razón de proporcionalidad entonces se corresponde a esta división entre los lados correspondientes y ese valor tiene que ser exactamente el mismo para cada uno de los lados. Ya nos habíamos dado cuenta que cada uno de los lados de la figura grande es el doble de los lados de la figura pequeña. Por lo tanto, estas dos figuras son semejantes. Veamos algunos ejercicios. Dice, comprueba si el paralelogramo ABCD, es decir, este paralelogramo de aquí, es semejante al paralelogramo XYWZ. Entonces, de acuerdo a los criterios de semejanza, habíamos mencionado que en primer lugar, los ángulos correspondientes tienen que ser iguales. Si nos fijamos aquí, el ángulo inferior de la parte izquierda mide 60 grados, y el ángulo también de la figura más grande también mide 60 grados. No tenemos la medida de los ángulos posteriores y al tratarse de un paralelogramo aparentemente podríamos decir que este ángulo de aquí también mide 60 grados al igual que el ángulo de acá. Sin embargo, tenemos medidas en sus lados y por lo tanto podemos establecer las razones de proporcionalidad, las razones de semejanza. Empezamos con el primer lado. 6 centímetros en el paralelogramo pequeño tiene que ser correspondiente al lado de la figura más grande y esto a su vez también tiene que ser igual al lado más pequeño, es decir 8 centímetros o la base de este primer paralelogramo con la base del otro paralelogramo. Si comprobamos que estas igualdades se mantienen, entonces podremos decir que tanto el paralelogramo 1 es semejante con el paralelogramo 2. En la primera parte tenemos 6 octavos, centímetros se anulan, y nos queda 6 sobre 8, que podemos sacar la mitad, que sería 3 cuartos. Muy bien. En cambio, en la segunda parte tenemos que puedo sacar la mitad o directamente puedo sacar la cuarta, entre 8 y 12. La cuarta de 8 sería 2 y la cuarta de 12 sería 3. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que la razón de proporcionalidad del primer paralelogramo es 3 cuartos, mientras que la razón del segundo paralelogramo es 2 tercios. Por lo tanto, el paralelogramo ABCD no es semejante al paralelogramo XYWZ. ¿Por qué? Porque la razón de proporcionalidad del 1 es 3 cuartos y la razón de proporcionalidad del segundo es 2 tercios. Para que sean en este caso semejantes, ambas razones tienen que ser exactamente lo mismo. No importa que el ángulo interno de aquí sea el mismo, o mismo el de acá que también vale 60 grados. En este caso no puedo establecer la razón de proporcionalidad como valores iguales, por lo tanto no son semejantes. Anulado en este caso este criterio.
Ahora, hablando de los triángulos, vamos a mencionar algunos criterios de semejanza para este tipo de figuras en específico. En primer lugar, nosotros establecemos que dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos, aunque no tengan la misma medida de sus lados. Como habíamos mencionado, la semejanza no se basa en la igualdad de medidas, sino en la proporcionalidad de los lados. En los ángulos se tienen que tener la misma medida, pero en los lados no. La proporcionalidad dice: los lados correspondientes de los triángulos semejantes son proporcionales. Es decir, tengo que saber identificar con claridad cuál es el lado proporcional de un triángulo hacia otro y establecer esa razón de proporcionalidad o de semejanza para calcular o verificar que las figuras son semejantes. ¿Dónde se aplica esto de la semejanza de triángulos? Específicamente en trabajos de topografía, de diseño, de arquitectura y de otras áreas. Los criterios de semejanza que vamos a analizar son tres. El criterio ángulo-ángulo, o algunos autores también le mencionan los tres ángulos, aunque por defecto si dos triángulos tienen los mismos dos ángulos, por lógica, por deducción, el tercer ángulo también va a ser igual. Es decir, si dos triángulos tienen exactamente las mismas medidas de sus ángulos internos, son triángulos semejantes. El segundo criterio es lado-ángulo-lado. Quiere decir que si yo tengo dos lados que son proporcionales y el ángulo interno que está incluido entre esos dos lados es congruente al del otro triángulo, en este caso estaré trabajando con dos triángulos semejantes. Y finalmente, si los lados de un triángulo son proporcionales a los lados de otro triángulo, en este caso las dos figuras son semejantes. Tres criterios bastante básicos para trabajar y establecer semejanza entre triángulos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí: determina si cada par de triángulos son semejantes o no, y además indicar el criterio que se aplica en caso de lo sea. Tenemos aquí el primer triángulo, el triángulo GHI, el triángulo JKE. Para poder establecer los criterios de semejanza, yo en primer lugar me tengo que fijar qué elementos tienen en común. En primer lugar, nos damos cuenta que tienen un ángulo recto determinado por esta figurita de aquí, que indica que este ángulo de aquí es de 90 grados. Vamos a escribirlo internamente dentro del triángulo de aquí. Y también el triángulo más pequeño es la misma medida, 90 grados. Ahora miren que no tenemos otra razón o otra referencia que haga alusión a los ángulos. Por lo tanto, no puedo decir que este ángulo de aquí sea el mismo de acá, ni tampoco el ángulo de aquí sea lo mismo que el de acá. Pero sin embargo tengo la medida de sus lados. ¿Cómo puedo determinar si estos triángulos son semejantes? Estableciendo las razones de proporcionalidad. Este lado de aquí, el lado HG o GH, que mide 4, tiene que ser proporcional al lado más pequeño del triángulo de acá de la derecha, en este caso sobre 2. Vamos a comprobar ese valor. 4 sobre 2 tiene que ser exactamente la misma proporcionalidad que este lado de aquí, que mide 8 centímetros o 8 metros, de acuerdo a la medida que sea, sobre el otro lado correspondiente, que sería el de acá abajo, 4 centímetros o metro, digamos que es centímetros. La unidad no importa porque se va a simplificar. Entonces, anulamos los centímetros o simplificamos y nos queda 4 dividido para 2 es igual a 2 y 8 dividido para 4 es igual a 2. Por lo tanto, el triángulo número 1 es semejante al triángulo número 2 por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué digo con este criterio de aquí? Porque tomen en cuenta que yo tomo como referencia el primer lado, su ángulo y el segundo lado. Recuerden que el segundo criterio decía lado, ángulo, lado. El ángulo que forman esos dos lados que se unen. En este caso, como la razón de semejanza es la misma, es decir, vale 2, dicho de otra manera, este triángulo es 2 veces más grande que el triángulo de acá. Compruebo que las figuritas o los triángulos son semejantes. En el segundo caso que tenemos, aquí en cambio ya hacemos referencia también a las medidas de sus ángulos internos y tenemos aquí 60 grados con 60 grados de acá, 40 grados con 50 grados de acá y 80 grados con un ángulo alfa de acá. Para poder determinar si son figuras semejantes, yo tengo que establecer algunos de los criterios que habíamos mencionado. ¿Cuáles eran esos criterios? Ángulo, 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 que en este caso no corresponde porque si nos damos cuenta son
solo tienen un ángulo igual. El ángulo de acá dice es 40 y acá en cambio 50. Igual si calculo el ángulo de acá, estaremos teniendo que el ángulo alfa mide en este caso 70 grados y no corresponde a la medida del ángulo que tenemos en el primer triángulo, que es 80. Por lo tanto, el criterio ángulo no me sirve, y desde ahí ya podría establecer que estos dos triángulos no son semejantes. Sin embargo, tengo por ejemplo los lados. En este caso tengo el lado de 12 y el lado de 14, pero acá solo tengo uno de sus lados. Por lo tanto, ni el criterio lado, ángulo, lado se puede aplicar, porque el ángulo que les corresponde a estos dos lados no es el mismo, no es de 80 grados. Podríamos tomar en cuenta el ángulo de 60 grados para hacer la verificación, pero al no tener este lado de aquí ni este lado de acá, el criterio lado, ángulo, lado no se puede aplicar. Por lo tanto, en este caso, el triángulo número 1 no es semejante con el triángulo número 2. Ningún criterio se puede aplicar. No puedo aplicar ni el criterio lado, ángulo, lado, ni el criterio ángulo, peor el criterio lado, lado, lado. No tengo la medida de estos lados de aquí, por lo tanto no puedo establecer los cálculos correspondientes para las razones de semejanza. Observa la figura y calcula el lado AD y DE. Si se sabe que el lado DE es paralelo a BC. Hay una pequeña particularidad en este ejercicio. Si nos damos cuenta, la figurita corresponde a un triángulo y nos dice que este ladito de aquí, AD, este segmento de aquí es el que tenemos que calcular. Adicional a ello, voy a ponerle aquí una pequeña interrogante para poder saber que este es el lado que vamos a tener que calcular. Muy bien. Adicional a ello nos dice que el lado DE, es decir, este segmento de aquí, es paralelo al lado BC, es decir, al lado de. ¿Qué sucede en este caso? Al tener una línea paralela, en este caso esta línea paralela que se forma dentro de un triángulo, en este caso esta línea de aquí me genera un triángulo más pequeño que va a ser semejante al triángulo más grande, y por lo tanto yo puedo establecer las razones de semejanza correspondientes para poder calcular en este caso la medida de también este ladito de aquí, porque se nos pide también calcular cuánto mide este lado de aquí, la base del triángulo más pequeño, y también este segmento de recta que tenemos AD, que no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, podemos hacer aquí una pequeña separación, una pequeña división del triángulo más pequeño con sus medidas correspondientes, que no sabemos algunas, y con el triángulo más grande para poder establecer las razones de semejanza. Pero habíamos mencionado rápidamente que cuando se traza una línea paralela sobre un triángulo a cualquiera de sus lados, automáticamente se genera un triángulo semejante al triángulo más grande. Por lo tanto, yo puedo establecer mis razones de semejanzas con los datos que tenemos aquí en el ejercicio. La primera razón de semejanza, ¿cuál va a ser? Voy a colocar en este caso el primer ladito como X y el segundo ladito como Y para poder identificar rápidamente cuáles son los lados que voy a calcular. Entonces, voy a hacer la razón o la comparación, de las razones de semejanza del lado X, que es la base del triángulo más pequeño, que se va a dividir con la base del triángulo más grande. En este caso, 16,8 centímetros. ¿Con cuál voy a hacer la comparación? Si estoy tomando en primer lugar el lado más pequeño con el lado más grande, ahora tomo el lado más pequeño del triángulo que tenemos más pequeño aquí, que en este caso es 24 centímetros, con el lado más grande del triángulo, en este caso que suma 24 y 12, que serían 36 centímetros. De tal forma que yo puedo simplificar rápidamente centímetros con centímetros, y también puedo simplificar, si es que deseo, los valores que tenemos aquí. Como nos damos cuenta, aquí por ejemplo podemos sacar la cuarta de 24, que sería 6, y la cuarta de 36, que sería 9. Asimismo puedo sacar la tercera 2 y la tercera 3. Es decir, X sobre 16,8 es igual a 2 tercios. Por lo tanto, ya puedo simplificar. En este caso, X es igual a 2 multiplicado por 16,8, estos son centímetros, y dividido para 3.
3. Hacemos el cálculo respectivo y tenemos lo siguiente. 2 multiplicado por 16.8 y dividido para 3 equivale a 11,2. Estos son centímetros. Significa que el lado X mide 11,2 centímetros. Nos damos cuenta que la medida de este lado es más pequeña que obviamente la medida del ángulo más grande. Ahora bien, ¿qué necesitamos calcular? El valor de Y. Nuevamente tengo que hacer una pequeña comparación de este lado con respecto a la figura más grande. Entonces aquí nuevamente hacemos la razón de semejanza, que podemos tomar en cuenta al mismo X para hacer la comparación con el triángulo más grande. Entonces tenemos que el valor de Y, que es el lado más pequeño, debe ser correspondiente al lado más grande, en este caso Y más 9,6, porque estos son la medida de una parte del segmento del triángulo más grande. Y acá también podemos hacer la respectiva comparación. Como habíamos mencionado, la base más pequeña también podemos tomarla en cuanto a horitas. En este caso X, que sería 11,2, estos son centímetros, sobre el lado más grande, que sería 16,8. Muy bien, hacemos los cálculos respectivos y tenemos que 16,8Y es igual Y, que pasa al otro lado, este segmento de aquí pasa al otro lado a multiplicar, sería Y por 11,2, 11,2Y más 11,2 por 9,6, 107,52. Recuerden que estos son centímetros. Muy bien, este 11,2 lo podemos pasar al otro lado, como bien está sumando, pasa a restar y sería 16.8 menos 11.2. Esto equivale a 5,6 el valor de Y es igual a 107,52. Finalmente este 5,2 pasa al otro lado a dividir y tenemos que Y es igual a 19,2. Estos vendrían a ser los centímetros. Quiere decir que este ladito de aquí equivale a 19,2 centímetros. Si queremos averiguar obviamente el lado completo, tendríamos que sumar, en este caso, la medida de la parte del segmento que conocíamos con 11,2. Y tenemos en total el valor del segmento, en este caso AC. Esta es la primera parte. Vamos con el segundo ejercicio. Calcula la altura de la torre de la iglesia. Nuevamente tenemos aquí una figurita en la que tenemos algunos datos conocidos. Por ejemplo, tenemos la altura de este árbol, que son 18 metros. No conocemos la altura de la iglesia, pero sin embargo tenemos las distancias desde el punto de visualización, en este caso el punto de partida, que sería 30 metros hasta la base del árbol, y luego tenemos 120 metros hasta al centro de la iglesia. Entonces, para ello necesitamos establecer criterios de semejanza. Ya sabemos en primer lugar que aquí hay un criterio que podemos aplicar. Si nos damos cuenta, la base del árbol con el suelo forma un ángulo recto, lo mismo la base de la iglesia con el suelo forma un ángulo recto de 90 grados. Y por lo tanto, el lado proporcional, en este caso de 30 metros, viene a ser proporcional con este ladito completo sería de 150 metros. Asimismo, la altura del árbol viene a ser proporcional con la altura de la torre. Por lo tanto, podemos establecer nuestras razones de semejanza. La altura de la torre, que viene a ser X, es proporcional con los 18 metros de altura del árbol. Asimismo, la distancia que hay del punto de partida, del punto A, voy a ponerle aquí, hacia la iglesia, son 30 más 20, que serían 150 metros. Esto va a ser proporcional a la medida o la distancia que hay del punto A hasta el árbol, que son 30 metros. Siempre tomen en cuenta comparar los lados que son correspondientes. Simplificamos metros con metros y tenemos que X es igual a 18 metros por 150 dividido para 30. Aquí podemos simplificar la décima con la décima, la tercera 1, la tercera 5, y nos quedaría 18 por 5. X es igual a 18 por 5, que equivale a
90 metros. Entonces la respuesta indica es, ¿cuál es la altura de la iglesia? La altura de la iglesia es de 90 metros aproximadamente. Hemos realizado el cálculo correspondiente sin necesidad de colocar o hacer una regla, simplemente aplicando los criterios de semejanza. ¿Qué criterio hemos aplicado aquí? Lado, ángulo, lado. En los de acá, en cambio, aplicamos los criterios también de semejanza de lados proporcionales correspondientes. Inclusive los ángulos internos también son proporcionales en líneas, son congruentes en líneas paralelas. De esta manera hemos culminado la segunda parte de esta tutoría número 3 correspondiente al tema de triángulos. Habíamos visto en el primero las características y propiedades de los triángulos y en este segundo video un poquito analizado los criterios de semejanzas. Les recuerdo que por favor revisen los contenidos de la plataforma, los materiales de apoyo, documento o insumo de apoyo para que se puedan guiar un poquito más. Realicen algunos ejercicios adicionales y estarán atentos a las publicaciones que se realizan con respecto a la tarea o a la evaluación correspondiente. Les deseo mucha suerte, cuídense mucho, les saluda Carlos Aguirre.